¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. O en el momento en el que estén sintonizando una nueva emisión de La Última Página, los saludamos. Quien les habla, Diego Ortega, y por supuesto, la gran, única, inmarcesible emanación de lo eterno, el todo unánime, el principio de los principios, la pesadilla del uno inmóvil. Argetes Arges. Argetes Arges. Porrini Argetes Eutigía Sestín. Me acordé de una de sus oraciones. Porrini es la casa del ser, aquello que el lenguaje elige. Es Porrini, el inmarcesible. ¿Cómo le va? Maestro, ¿cómo le va? No, yo cuando dijo casa del ser dije... Cada vez más inflada. Cada vez tengo la verba más inflamada. Bien. Y la barba menos tupida. Pero bueno, y hasta ahí vamos. Estamos en horario de protección al menos. Señores padres, la permanencia de sus hijos frente al televisor es total y absoluta responsabilidad. Pero la permanencia de ustedes frente a la época del Confer, frente a la pantalla de sus dispositivos móviles, de sus laptops, de sus computadoras o del dispositivo con el que estén disfrutando este jocoso contenido, es absoluta responsabilidad de nosotros. Si están aquí es porque vienen a escuchar o a charlar con nosotros sobre literatura. Y hoy, Sebastián, ya no sé qué palabra decir. Perfecto. Pero bueno, no, estamos muy contentos, como siempre decimos. Invitamos a que vayan a visitar el enlace que está en la caja de descripciones para poder ver los cursos que estamos ofreciendo. Como siempre decimos, nos ayuda muchísimo también cualquier aporte. Va a haber novedades en la segunda parte del año. Estamos promediando el año. Estamos a mitad de julio prácticamente, o llegando a mitad de julio. La segunda parte del año tiene algunas novedades. Estamos trabajando en renovar, innovar también un poco el canal, el espacio de la asociación. Así que estén atentos allí para las novedades que vienen prontamente, concursos y demás actividades. Sí, señor. Vamos directamente al grano. Hoy vamos a hablar de literatura argentina. Sí. Hace rato que no hablamos de literatura argentina, ¿no? Es verdad. Vamos a hablar de un escritor. Hace muchísimo que no hablamos estrictamente de literatura argentina. No logro recordar si este año hemos hablado de literatura argentina. Si me permite, maestro, la bitácora. La bitácora. Porrini lleva un registro minucioso de todo lo que hemos hecho. Creo que este año no, o tal vez así de soslayo. Hemos hablado del cuento argentino. Sí, del cuento argentino, profesor, hablamos. Allá pero en marzo, ¿eh? En marzo, claro, hace ya unos cuantos meses. Roberto Arte. Roberto Arte. Fue lo último que hablamos. Pero bueno, viene al caso también hablar un poco de literatura argentina. Hoy vamos a hablar de Andrés Rivera. Andrés Rivera es nuestro escritor de marras hoy, que de algún modo, no sé, Sebastián, si coincidís conmigo, es uno de esos autores... no quiero decir olvidados, pero poco frecuentados, sobre todo en las grandes operaciones canónicas, ¿no? El nombre de Rivera está allí como... Sí, ¿no? Soslayado. Mira, Diego, te voy a decir la verdad. En los años 90, cuando yo conocí la obra de Rivera, y ahora les voy a mostrar qué, en ese momento se le empezaba a dar mucho espacio. Era un hombre de 60 y largos años, nació en 1928, con una obra profusa, cuentos, novelas y demás, pero que no había trascendido, viste, esas editoriales, no chiquititas, tampoco las grandes, editoriales pequeñas, o sea, y medianas, que habían dado cuenta de una cantidad de novelas y de cuentos, después si quieren nombramos todos. Y voy a decirte una cosa que es la anécdota que tengo con Rivera. Yo estaba en una librería de la avenida Corrientes, mirando, como siempre, hojeando cosas, y se me acerca me acuerdo que era una mujer, que era de la librería, no recuerdo cuál, si no la nombraría con gusto, podría ser una de estas librerías tradicionales de la avenida Corrientes, y se me acerca y me dice: perdóname, ¿leíste esto? Y me da esta novela, En esta dulce tierra, que estaba publicada hacía poco. Me dice: ¿conoces a Rivera? No.
me dice, bueno, así, así. Me dice, te la recomiendo. Dice, es breve, qué sé yo. Bueno, la llevé, obviamente, no, tampoco era un precio enloquecedor, una editorial menor, folios, vaya a saber lo que era esto. La llevé con otras cosas. Y cuando la leí, quedé enganchado con una literatura, con una forma de escribir muy diferente, breve, concisa, oraciones contundentes. Y después, bueno, después vino lo que vamos a reseñar, ¿no? Por eso Ahí digo, fue más conocido ya. yo Ya en después lo- fue conocido con esto. Yo en los 90 era apenas un párvulo, era un niñato que festejaba su cumpleaños con piñatas. Ay, Dios mío. Sobre todo cuando se publicaron, Mi por lo cumpleaños menos... venía Borges. Claro, Claro, Porrini a los 4 años vino se Borges. codeaba como... A los 4 años. A los 4 años. Un cumpleaños que duró 4 años. Al cuarto año Claro, llegó al Borges. cuarto año llegó Borges. Claro. Yo con Andrés Rivera tuve una relación menos Casual. casual. Fue en la universidad cuando estaba haciendo la licenciatura que alguien mencionó, estábamos hablando, no recuerdo ya de qué, sí, del problema entre historia y literatura. Ah, bueno, ¿no? claro. Historia y literatura y un compañero trajo a colación una novela cuyo título ya me llamó la atención, que es El Farmer. El Farmer. Bueno, El Farmer. Y sí, es sobre Juan Manuel de Rosas. Y yo digo, ¿por qué El Farmer? Bueno, Claro. Rosas exiliado en Inglaterra, bueno. La leí y dije, esto es algo distinto, esto es Sí, algo sí, es muy interesante. polémico, por cierto. Y bueno, y ahora, el otro día, mientras nos tomábamos un café con Sebastián en el instituto donde trabajamos, empezamos a garrapatear alguna idea y a Exacto. arrojar Y surgió algunos el nombre de apuntes. Andrés Digo, Rivera. bueno, ¿por qué no empezar? Porque hay una idea mayor que va a ir desarrollándose, así como hablamos de los franceses que nos faltan, los grandes franceses, la idea por ahí es ir dibujando, señalando algunas relaciones entre algunas obras y autores que por ahí son menos frecuentados o están menos en las luminarias del canon, y uno de ellos es Andrés Rivera. A ver, como bien dijo Sebastián, Rivera nació en 1928, murió en 2016, 88 años. Una historia de vida muy particular, o sea, no era de oficio literario, no tenía Era un trabajador. formación, creo que era obrero textil. Sí, exacto. Trabajó muchos años en la fábrica, por supuesto muy adentrado en todo lo que fue el Partido Comunista. Sí, un hombre muy comprometido un hombre políticamente. muy comprometido política y sindicalmente. Luego se dedicó al periodismo y su literatura, justamente supongo que por este oficio, ¿no? de ser obrero y de... No quiero que lo tomen como un prejuicio, digo, la brevedad, ¿no? Pero no la brevedad en cuanto sino la consistencia, como bien dijo Sebastián, una lectura condensada, ¿no? Consistente, responde también a esa necesidad de decir... Son chicos los libros, Diego. Son nouvelles en algunos casos. Sí, yo voy a hablar del Farmer, que tendrá 200 páginas, como mucho. Esta tiene 94. 110 páginas, 120. Sí, son breves. Yo la leí en digital, tiene 88 páginas. Entonces, ese estilo también. Entonces, leer la obra de Rivera, que es, insisto, y comparto lo que dice Sebastián, profusa, numerosa, sus novelas y novelas son casi 30, y hablar de sus libros de cuentos, que son otro, no sé, un número bastante importante de publicaciones. O sea, fue muy prolífico. Sol de Sábado, de 1962, vamos a nombrar, porque no. Cita, de 1965, estos son cuentos, ¿eh? El Yugo y la Marcha, de 1968, fíjense, cada 3 años un libro de cuentos. Ajuste de cuentas, de 1972. Y luego, bueno, en el medio, la dictadura militar y la reaparición de su obra con Una lectura de la historia, cuentos, de 1982, y Nada que perder, una novela también de ese mismo año. Una obra continua, ¿no? En muchos sentidos, por supuesto cortada por la dictadura militar, pero sobre todo por el compromiso político, ¿no? de Andrés Rivera. Y una persona que debo reconocer que fue consecuente con sus ideas, ¿no? Es decir, vivía muy humildemente, como creía que tenía que ser un
militante de un partido de izquierdas, no es que vivía en un loft, ¿no es cierto? No, se fue a vivir a Córdoba, un barrio muy humilde, donde puso una biblioteca con la señora, con la esposa, con la compañera, diría él. Con su compañera se Susana fueron... Fiorito. Exacto. Se fueron y abrieron una biblioteca popular donde daban clases para los chicos. O sea, una persona con un compromiso. Y es muy divertido. Después yo empecé a investigar un poco el nombre de Era muy Rivera. simpático. Era un tipo adusto, pero hay un famoso video de él, ahí lo pueden ver acá en YouTube, que era, no me acuerdo en qué canal lo sacó, pero algo así, Audiovideoteca, que claro, pedía a los escritores argentinos, escritores de todo tipo, ¿no? Estuvo Liliana Bodoc, Andrés Rivera, Martín Coan, Vicente Batista, correcto, novelistas, cuentistas y demás. 10 libros que hay que leer que estén en su biblioteca. Y Rivera saca, dice, lo primero que dice, bueno, por supuesto ninguno es en español, o sea, ninguno de literatura española o en español, eran todas traducciones, qué sé yo, Dashiell Hammett, El cartero llama dos veces, ¿no? De literatura francesa, ¿verdad? Por supuesto dice, que habla también de su formación como lector, Melville, que le enseñó a escribir a tantas generaciones de escritores. Claro. Y él lo pueden ver, el tipo era un tipo sencillo. Muy sencillo. Muy agradable. Muy agradable, sí. Pero no por ello su literatura es menor. No. Yo creo que lo más importante, entre las muchas características que podemos destacar de su literatura, es lo que de alguna manera vamos a tratar de pensar entre todos hoy, que es la relación que se desarrolla entre historia, la historia como disciplina, y la literatura. Por supuesto que hay varias novelas que tratan este tema. Una de ellas es El Farmer, de 1996. Otra es la que vas a comentar, Sebastián, que es las dos. En esta dulce tierra, Ese manco paz, La revolución es un sueño eterno. Para mí es mejor. Que hay una película del 2010. La película. Razonable. No, qué sé yo. No voy a opinar. Esa es mi opinión. No te borré la hoja. No, igual no pasa nada. Y es esto que decíamos, ¿no? Si hay algo que caracteriza a la literatura argentina, desde su fundación, y lo hemos dicho ya varias veces, y si quieren pueden ir a ver el programa que dedicamos a Matadero, a Martín Fierro, a la disputa Sarmiento-Alberdi, es justamente la confluencia entre estas dos formas de lenguaje. El lenguaje de la historia y el lenguaje de la literatura, entre ellos la política, la guerra, la fundación violenta, literaria con el Matadero, continuada luego por la violencia del Facundo y por supuesto con la pena extraordinaria de Martín Fierro y todo lo que eso significaba. Es inevitable pensar que desde sus orígenes la literatura argentina ha tenido una imbricación, una relación intrínseca con la historia, o que la historia ha sido demarcada y delimitada desde la literatura en más de una ocasión. Claro. Y Andrés Rivera, quizás sin ningún proyecto literario manifiesto, yo no podría ubicar a Andrés Rivera dentro de un movimiento, diré que es realista, es literatura pura y dura, pero sí ha tomado, de algún modo, tomado parte en esa discusión, en ese debate, en esa dicotomía historia-literatura, ¿no? Yo voy a hablar del Farmer, que es la novela dedicada a Juan Manuel de Rosas. La figura de Juan Manuel de Rosas es una de las más significativas de la segunda mitad del siglo XIX en la historia argentina, ¿no? Recomiendo a los lectores y a los suscriptores que no son de Argentina, e incluso a los que son de Argentina, y que por ahí Rosas les suene como, no sé, un nombre, ¿no? El restaurador de la ley, qué sé yo, unitarios y federales. Rosas es una figura de relevancia. Sin lugar a dudas. Epigonal en la conformación del Estado argentino de la segunda mitad del siglo XIX, o sea, posterior, primera y segunda, posterior a la... No, tenés razón, la primera. Claro. Me corrige, porque en 1853 se va al exilio. En el 52 lo echan.
En el 52. El 3 de febrero es la batalla de Caseros, en 1852. Tenés razón, la Constitución es del 53. Claro. Gracias, Sebastián, por la corrección histórica. Rosas es una figura epigonal, vuelvo a decirlo, Sí, y me corrijo, sí. de la primera mitad del siglo XX, posterior a la Guerra de Independencia y, por supuesto, Sí. a las revueltas internas que se van a suceder a partir de la Declaración de Independencia de 1816. Aclaremos, no fue presidente de la República, no fue el jefe de Estado de todo el país. No existía, No existía. Argentina como tal. Exactamente, lo que existía se llamaba la Confederación, que en realidad eran una serie de 14 provincias, cada una de ellas con una autonomía enorme, y la provincia de Buenos Aires estaba gobernada por don Juan Manuel de Rosas, quien, a raíz de una serie de pactos entre las provincias, ejercía la representación exterior. La provincia de Buenos Aires era la única que tenía ministro de Asuntos Exteriores, que tuvo un muy buen ministro, valga decirlo, Arana, que firmó el famoso pacto Arana-Macó de la paz luego del conflicto con Francia y con Inglaterra, por supuesto, el bloqueo, pero la provincia de Buenos Aires, Rosas era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y lo fue por 17 años consecutivos, más 3 en el primer mandato, o sea, por 20 años, y se puede decir que por 25 años fue el hombre fuerte de la provincia de Buenos Aires. Muerto Dorrego, muerto Lavalle, de alguna manera el que queda en pie es Rosas como el hombre fuerte de la época. Más allá de las críticas que le van a venir, desde el sector liberal, desde otros sectores de lecturas más progresistas, en torno de su figura y en defensa, por supuesto, todo el rosismo y el revisionismo y demás. Más allá de eso, Rosas ejerció un poder omnímodo, se podría decir. Inevitable. Es inevitable y Rosas es un personaje fundamental. Entender a Rosas, como entender a Perón, ¿no? Claro, bueno, va a haber una alusión enorme. Claro. Por supuesto, entender a Rosas, entender a Perón. Juan Manuel Perón, mira. Juan Domingo Perón. Son figuras que trascienden su propia condición, Sí, ¿no? Son figuras que llegan al día de hoy con una potencia. Hasta la concepción política por supuesto, previa a ellos, ¿no? El rosismo es algo increíble, el peronismo es algo increíble. Bueno, con facetas a favor y en contra, ¿no? Por supuesto. Bien. Rosas pasa. ¿Qué es el Farmer entonces? Ahí es donde yo empalmo con la segunda parte de la vida de Rosas. Es lisa y llanamente un monólogo de Rosas. Rosas, la novela empieza de esta manera, para que vean el tono, para que vean a lo que me refiero. Fíjense la brevedad. No fumo, no tomo vino, ni licor alguno, ni rapé, no asisto a comidas, no visito a nadie, no recibo visitas. Lord Palmerston me visitó 7 veces en 12 años. Quienes saben la historia de Rosas saben que Lord Palmerston fue un amigo que le dio una estancia o una pequeña finca, un ranchito en Southampton, en Swantling, el condado de Swantling, cerca de Southampton. Es difícil pronunciar Southampton. Al sur de Hampton. Southampton, claro. No voy al teatro, no paseo. Mi ropa es la de un hombre común. En mis manos y en mi cara se lee, como en un libro abierto, cuál es mi trabajo durante los 30 días del mes. Uso botas, mi comida es un pedazo de carne asada y mate. No tengo mujer, no ando de putas, soy un campesino que escribe 10 cartas diarias, soy un campesino que escribe un diccionario. El general Bartolomé de Mitre, que pretendió traducir, me dicen, a un poeta blasfemo, declaró que yo fui el representante de los grandes hacendados y jefe militar de los campesinos. Y si pronuncio mi nombre por estos campos de la desgracia, ¿quién sabrá decir, ahí va un hombre cuyo poder fue más absoluto que el del autócrata ruso y que el del cualquier gobernador en la tierra? Soy Juan Manuel de Rosas. Punto. Continúo. Ese es el tono, ¿no? Oraciones breves, como decía Sebastián. ¿Y qué va a pasar acá? Claro, estamos en el exilio de Rosas, como bien dijo Sebastián. 25 años. 1852 Rosas es expulsado, sentenciado a muerte y va al destierro, se va a Inglaterra, a Southampton. Allí vive
prácticamente Como un farmer. Claro, justamente. un granjero. Un granjero. Exacto. Y desde allí hasta 1878, fecha de su muerte, 77, perdón. 77. Qué molesto que soy. Disculpe. No, pero yo tenía el dato de 78. Bueno, 77, muy bien. No, acá está, 77, lo tenía mal. 1793 hasta 1877. Rosas vive allí. Por supuesto que hay infinita cantidad de material, revisionismo, hábito. Esto es distinto. Claro. ¿Por qué? Porque esto es Exacto. el relato de lo que Rivera, por supuesto, imagina desde la voz de Rosas, la voz tutelar de Rosas, que no es solamente un recuerdo y un raconto de sus vivencias como gobernador supremo de la Confederación, como la figura del poder omnímodo de Buenos Aires en la primera mitad del siglo XX, del siglo XIX, perdón, y centro de la conformación política y de las relaciones internacionales que permitieron cierto crecimiento de Buenos Aires en ese momento, sino que es la autobiografía, si se quiere, Sí, señor. de una Exacto. figura que está en un momento, porque esto está ambientado en 1871, está envejeciendo Rosas. Y Rosas dice, la voz de Rosas, o a partir de la voz de Rosas, Rivera puede hacer circular una cantidad de observaciones sobre la historia y sobre las relaciones, no solo políticas, no solo militares, sino también literarias, que conformaron la identidad nacional en Argentina. Exacto. Acabamos de leer, acaba de citar a Mitre. Dicen que Mitre dijo de mí. Claro. Rosas es el que habla y el que toma la voz de Mitre. Hay un momento en la primera parte que dice: y yo hoy, 27 de diciembre de 1871, me senté con mis 78 años cerca del brasero y removí los carbones encendidos y pregunté a ningún espejo. La idea de no hay espejo en el que pueda mirarme, ¿no? La literatura no es espejo de la historia, Claro. ¿no? Como leyéndolo en otro nivel. Y pregunté a ningún espejo, ¿sabe alguien qué es el destierro? Y ese tal Shakespeare, de quien Lord Palmerston me dijo que perpetuó la lengua inglesa para toda la eternidad, ¿cuánto sabe del bien y del mal? ¿Cuánto sabe Sarmiento del bien y del mal? El caballero más adelante dice, volviendo a Sarmiento, ¿no? Y a Lord Palmerston y a Shakespeare. El caballero que escribió esa torpeza, un francés a quien abrí mi casa y mi mesa en Palermo, ignora que soy un novelista moderno. Vea que habíamos dicho, ¿qué escribo? Escribo 10 cartas por día, escribo un diccionario, pero soy un novelista moderno. Y ahí está la astucia de Rivera. De Rivera. Es decir, Rivera diciendo que Rosas Claro. es un novelista moderno, y fíjense cómo dice, el señor Sarmiento y yo somos los dos mejores novelistas modernos de este tiempo. Qué bueno. Él y yo somos dueños de los mismos silencios, de las mismas ambigüedades, de las mismas certezas. Se parecían más de lo que querían, ¿eh? El señor Sarmiento publica, yo no. Claro. ¿No? Sí. Sarmiento publicó hasta las notas de, no sé. Bueno, algunas notas imprudentes. Volviendo a Lord Palmerston. Lord Palmerston murió. Yo estoy vivo. Hablarán de mí en su tierra, Lord Palmerston, como nunca se habló de otro hombre en la historia de las naciones. Yo soy como una novela de ese Shakespeare que usted me lo dijo, fundó el idioma inglés. Yo quedo. Lord Palmerston es un nombre en un manual para chicos de escuela primaria que los chicos aprenderán un día y olvidarán al otro. Yo quedo. Yo quedo. Entonces, y fíjense esto, lo interesante es el modo en que Rosas, o sea, por supuesto, a partir de la pluma de Rivera, claro. va hilando Sí, señor. historia, política y sobre todo literatura. Exactamente. Ahí es, en el momento en el que en las primeras 10 páginas declara, yo soy, junto con Sarmiento, somos los mejores novelistas modernos, está, o sea, el proyecto de Rivera es claro. La única, esto ya es factoría mía,
la única manera de poder entender la relación entre historia y literatura es desarmar la idea de que la literatura es representación del hecho histórico. La literatura tiene un lenguaje, tiene unas leyes, tiene licencias, tiene parámetros que el discurso de la historia por momentos se vuelve difuso. Claro. Se torna imposible de dimensionar. Porque falta la intimidad, ¿no? Falta la intimidad. Esa voz tutelar de Rosas ordena hechos, aunque parezcan desordenados, porque él los vivió. O sea, cuando Rosas habla de Encarnación de Ezcurra, fue su esposa. Cuando habla de Manuelita, su hija. Cuando habla de Mitre, cuando habla de Urquiza. Urquiza, que aprendió a ser estanciero como yo, aprendió a ser estanciero estando conmigo, en una carta que puso lágrimas en mis ojos aquí en tierras de otros, se dirigió a Your Excellency, General Rosas. Urquiza, y dice que aprendió a ser estanciero a mi lado, conmigo. De hecho, le tiene una estima a Urquiza, a pesar de que haya sido... A pesar de que fue el del pronunciamiento que lo derrocó. Claro. Voy citando fragmentos que yo tomé como importantes, y hay muchísimos para citar. Soy el nombre de la historia que se mira a ningún espejo, historia con mayúscula, y habla con ningún espejo. Soy el nombre de un hombre viejo que a la luz de unas velas llora frente a ningún espejo. Rosas es la historia argentina, ¿correcto? Rosas es parte de la historia. Rosas se miraría a un espejo y se escribe él mismo, pero en ningún espejo. Claro. Es decir, lo que de alguna manera se busca en la novela, o por lo menos se deduce en la novela, es que la relación entre historia y literatura no es de complementariedad, sino que hay una necesidad de identificar las particularidades de la historia y no confundir relato histórico con relato literario. Esto es más viejo que el mundo, ¿no? Más teoría literaria. Pero Rivera lo pone sobre la mesa. Rivera lo pone lo pone sobre la mesa. Exactamente. Justamente para que entendamos esto. Sí, es Rosas el que está hablando. Sí, efectivamente hay veracidad histórica, pero hay un pacto, un diálogo con la literatura, o con la forma de entender la literatura, que es interesante. Fíjense lo que dice. Solo un hombre se puede medir conmigo, el señor Domingo Faustino Sarmiento. Y ahí pone, si tenemos que hablar del gran novelista, claro, es Sarmiento. Sarmiento escribe Facundo, es antagonista. Claro. Las ideas liberales y exactamente. No sé si liberales, bueno, Sarmiento iban en contrapelo, orden y progreso, en contra de la supuesta barbarie atribuida al régimen rosista. De esto ya hemos hablado en el programa dedicado al matadero. Las heridas de nuestra patria. Yo creo que Rivera entendió mejor a Rosas que muchos historiadores. Entendió lo que Rosas significó, pero lo entendió desde justamente una conformación literaria, claro, no historicista. Por supuesto que quien lea al Farmer desde una mirada histórica, revisionista y hasta te diría nacionalista, va a encontrarse con un escollo y va a decir, no, sí, pero el general Rosas no... Bueno, pero acá hay que mirar la otra instancia, hay que mirarlo desde el lenguaje literario, no desde la búsqueda de la veracidad histórica, aunque exista veracidad histórica. No sé si me expliqué bien. Perfectamente, perfectamente, porque justamente la novela de Rivera, las novelas de Rivera, todas las que vamos a reseñar, las tres, tienen esa particularidad. Como decía Diego, es un diálogo con la historia, con el lenguaje histórico, que pone en conflicto, así de simple lo digo, que pone en conflicto la idea de, bueno, ¿qué es lo que realmente estamos haciendo cuando hacemos historia o cuando hacemos literatura? Es insoslayable. Yo me quedé pensando, Diego, en la figura de Rosas. Si un extranjero nos preguntase quiénes son las grandes figuras de la historia argentina, la dicotomía Rosas-Sarmiento, bien, es una fundamental, pero Rosas es un personaje insoslayable. El otro es Roca,
sin lugar a dudas, el constructor de 30 años de una Argentina. El otro posiblemente sea Irigoyen, el hombre de la multitud, como dijo Gálvez. Y el otro sin duda es Perón. Claro. Es decir, los personajes que marcaron de alguna manera periodos históricos enormes de conflicto constante, ¿no? A favor, en contra y demás. Pero que creo tuvieron, todos los cuatro, tuvieron un proyecto de país, ¿no? Tanto Rosas como Roca, como Irigoyen, como Perón tuvieron un proyecto de país. No eran unos pelafustanes que venían así en el aire. Yo creo que también acá Rivera lo que logra es establecer algún tipo de sutura en esa ruptura, ¿no? Claro. Entre historia y literatura, y fíjense lo que dice, leo rápido y no jodo más. No. Solo un hombre se puede medir conmigo, el señor Domingo Faustino Sarmiento. Lo digo aquí en este invierno que no termina. Nombro al señor Sarmiento y se me calientan los huesos. El señor Sarmiento ama la palabra y debo reconocer en esta tarde inglesa, en la noche inglesa que se acerca, a la luz de estas brasas que chispean y de esa nieve que borra pasos y voces y que es el silencio de Dios ante las estúpidas imprecaciones de los hombres, que la palabra escrita del señor Sarmiento es inimitable. Y no se puede describir como la llanura pampeana ni suplantar por otra palabra, incluida la palabra del general Rosas. El señor Sarmiento siempre me sorprende. Puede, cuando se lo propone, y se lo propone en más de una oportunidad, adoptar el tono de esos pastores episcopales o protestantes que abundan en los Estados Unidos. El señor Sarmiento sueña, como ningún otro argentino que yo conozca, con implantar los Estados Unidos en la Pampa. El señor Sarmiento, tan criollo él en sus estallidos de furia, goza disfrazándose de caballero bostoniano, pero cuando piensa, me hace justicia. Ese tono, bueno. esa repetición, tengo una pequeña hipótesis que no voy a desarrollar in extenso ahora, pero creo que ese pulso recursivo de la literatura argentina, que lo encuentro en Rivera, que lo encuentro en Saer, que lo encuentro a veces en Martín Coan, que lo he encontrado en algún momento en David Viñas, grandes autores en los que podemos pensar, grandes, o sea, exponentes del tema literatura, historia política, Saer, por supuesto, Las nubes, El entenado, El entenado, Nadie nada nunca, bueno. Sí. La ocasión. La ocasión, como es Centauros, el de David Viñas, no me acuerdo el nombre, esto es Centauros de la Paz, no. Exacto, el que habla de los caudillos. Sí, bueno, en fin, pero esa pulsión reiterativa de ciertas estructuras, ese quiebre, esa suerte de hipérbato en los momentos en la sintaxis o esas estructuras aisladas, sí, señor. Esas oraciones breves. Esas oraciones breves, contundentes y a veces en síncopa. Sí. ¿No? El señor Sarmiento cree cada tanto, dice más de una vez pensando en esto, que tal cosa, responde también a esos quiebres propios que se dan en la relación entre el discurso literario, el discurso de la historia y el discurso que busca unirlos, ¿no? Sí, porque en definitiva es una gran cadena discursiva. El Farmer, por supuesto, no dije ni la mitad de lo que vale esta novela. Vayan a leerla, la leen en una tarde breve y una tarde de lluvia, de gran profundidad, con un buen mate caliente. Sí, con un mate caliente, exactamente. Tendríamos que estar con eso nosotros. Por otra parte, Diego, recordé, vos sabés que Giovanni Papini, en el Giudizio Universale, que es su última obra inconclusa, incluso es un monstruo enorme, pone a Rosas en el juicio final. El único argentino que aparece es Rosas, que aparece retratado como un tirano, ¿no? Desde luego. Por supuesto, es la versión que le ha llegado a Giovanni Papini de un personaje de la historia argentina que sin duda era algo exótico para este hombre. Creo que Papini hubiese coincidido mucho con Rosas en algunos aspectos, mucho más de lo que creía. Las dos novelas de las que yo voy a hablar, voy a dedicarme más tiempo a una, son En esta dulce tierra y La revolución es un sueño eterno, que debe ser la novela más famosa de Rivera. Si pensamos en esta dulce tierra, sigo con el tema del cual hablaba
Diego. Porque esta novela se ubica en 1835, el momento en el que matan a don Manuel Vicente Massa, y que era gobernador de la provincia de Buenos Aires, y que va a generar todo el clima previo para la llegada del segundo y larguísimo gobierno de don Juan Manuel de Rosas. Con un personaje clave, Cufré. Cufré, que es un personaje histórico, que se va relacionando con una cantidad de personajes de la época. Personajes que, valga decirlo, tienen nombre y apellido, son reconocibles en la historia y en algunos casos son ficcionales. Pero quiero aclarar esto porque cuando hablaba Diego recordé algo. Muchos de los que habían sido adulones de Rosas siguieron con el régimen posterior. O sea, tengamos en cuenta esto, ¿no? Se acomodaron, ¿no? Los Anchorena, ¿no? ¿Cierto? Habían tenido el cintillo federal bien puesto y cuando vino el régimen opuesto, bueno, se borraron el cintillo, como dice Mujica Lainez, se dibujaron una flor en el retrato para que no se viera que tenían Pero eso el cintillo federal. Eso pasó en ese periodo histórico de convulsión, de conformación. Claro. Después no volvió a pasar. Nunca más. Jamás. No Nadie se dio vuelta. No está pasando ahora bajo ningún punto de vista. Hemos madurado como sociedad política. Sí, totalmente. Perdón. Respecto a eso, mira, tengo una cita acá de Rivera, muy breve. Demoré una vida en reconocer la más simple y pura de las verdades patrióticas. Quien gobierna podrá contar siempre con la cobardía incondicional de los argentinos. Sí, él lo dice, lo recuerdo porque me quedó grabado de esa novela esto. Somos ovejas, dice en un momento. Los argentinos son ovejas. Por algo... Somos, digo porque me agrego, somos ovejas. Es decir, aceptamos cualquier régimen, ¿no? En esta dulce tierra, otra cosa a resaltar, los epígrafes. Los epígrafes del comienzo de las novelas de Rivera son polémicos. En este caso, dice, no sé qué es lo que ocurre en este país, pero todo el mundo transmite todo. Almirante Jorge Isaac Canalla. Personaje, en realidad, Almirante Jorge Isaac Canalla, debería decir, ¿no? Porque fue uno de los personajes de la última dictadura militar, uno de los miembros de las juntas militares. Y el otro es El misterio es perturbador, de Carlos Marx. Los pone en juego. No se olviden que Rivera viene de una formación marxista, y pone en juego todo esto del decir y el no decir. La novela es una gran ironía en esta dulce tierra. Lejos de ser una dulce tierra, es una tierra bañada en sangre constante, en la que hay un Cufré que está escapando de la persecución porque la muerte de Manuel Vicente Massa genera toda una casa de brujas, diríamos así. Y se ubica en ese 1835, que como ustedes ven en la tapa, a ver si la puedo poner bien, hay unos cuerpos colgados, porque fue el año en el que se asesinó a don Juan Facundo Quiroga, y eso generó una persecución de todos los posibles asesinos hasta derivar en el desastre, ¿no es cierto?, de la muerte de un montón de personas, y la solución única que había, porque hay que comprenderlo, entregarle el poder absoluto, las facultades extraordinarias, a Rosas. La segunda novela es de otra época, y es la más famosa, de La Revolución es un sueño eterno. La Revolución es un sueño eterno también tiene 2 epígrafes, yo lo tengo muy anotada, lo he leído bastante desde el punto de vista del análisis. Tiene una cita que dice así: como todos aquellos que en cierto momento de su vida cambian de camino, me di vuelta a mirar lo que dejaba a mis espaldas. En aquella atmósfera borrosa de lluvia y de niebla, todo parecía irreal. La frase es de Juan Domingo Perón, Del poder al exilio. Y la segunda frase, siempre hay 2, ¿vieron? En un tándem. Todo es irreal, menos la revolución. Lenin. Como ustedes verán, la frase de Perón y la de Lenin están en oposición. Todo es irreal, menos la revolución. Bien, vamos al tema. La frase que da título, La revolución es un sueño eterno. Aquí son los cuadernos que anota Juan José Castelli. ¿Quién fue Juan José Castelli? Fue uno de los más famosos y más importantes, digamos, representantes de la Revolución de Mayo. En 1810 fue llamado el orador de la Revolución. Jacobino extremo, junto con Moreno fueron las dos grandes teas en las cuales se enciende la Revolución de Mayo.
Y por supuesto, cuando los juegos políticos llevan a que Moreno sea enviado a ese viaje del que no va a volver y los morenistas empiezan a perder poder, Castelli cae en esto, tiene que ir al ejército del norte y allí termina muriendo de un cáncer a la lengua, justamente, ¿no? El orador de la revolución muere de un cáncer a la lengua. La novela está construida en base a 2 cuadernos. ¿Por qué? Porque existen los cuadernos reales de Castelli, ¿sí? Castelli dejó unos escritos en torno de la revolución, pero en este caso Rivera se basa en algo de ello, pero los elabora de otra manera. Es un enorme diálogo con el lector, es un enorme diálogo con la historia y también es un monólogo interior, como pasa en el Farmer, en la misma estructura, sobre la base de todo lo perdido. Yo quiero lean la novela porque es eso fundamentalmente. Son las reminiscencias de un hombre que un año atrás estaba en una revolución y porque muere en 1811, o sea, nada. En el periodo más convulso de una crisis constante y de un país que se encuentra en torno de un camino de independencia, la violencia que se vive es una violencia que está llevando al desastre e inevitablemente tiene que llevar en algún momento a un orden interno. O sea, él se da cuenta que es del bando perdedor, que estos jacobinos extremos van a ser derrotados, porque la revolución internamente va a generar su propia contrarrevolución. No porque se entregue al poder de España otra vez, porque eso no va a ocurrir, pero sí se va a entregar a otro poder, lo sabemos. ¿No es cierto? Es decir, se entregó a un poder económico muchísimo mayor y era fogoneada por ese poder económico mayor. ¿Por qué digo que debe ser leída de una manera notable? Porque en los años 80, cuando Rivera la publica, en los años 90, perdón, cuando Rivera la publica, primero el contexto político en el cual se desarrolla la publicación de esta novela, ¿no? Estamos viviendo un momento de un gran cambio histórico en la Argentina. Cambio histórico polémico, genial, complicadísimo, el menemismo, ¿no? En segundo lugar, fundamental, todo el conflicto de la revolución que se vivió en los años 70. Rivera es un comprometido con eso. Esa revolución, de acuerdo con la lectura de Rivera, ha sido traicionada, ¿no? Los grupos guerrilleros han sido traicionados. Entonces la cita de Perón y de Lenin no nos debe pasar por alto. ¿Qué tiene que ver Perón y Lenin con un hombre que vivió 80, 100 años antes que ellos? Bueno, tiene que ver muchísimo porque ese personaje traicionado por la propia revolución tiene en sí, encierra la llave de una comprensión en torno de una historia argentina bañada de sangre, que comienza a fines de los años 60 y se perpetúa hasta los años 80 de una manera, digamos, escandalosa, ¿no? Por decirlo de una manera. Si en esta dulce tierra es la novela en la cual se ve la ironía, en la revolución es un sueño eterno, se ve el ideal, ¿no? ¿Qué es el sueño eterno? ¿Qué es aquello de permanecer en ese idealismo de la revolución? ¿De qué revolución estamos hablando? De una revolución que no se realiza nunca, por decirlo de alguna manera, y a la que Rivera, con muchísima inteligencia, cita constantemente como una especie de ideal perdido. La novela empieza así. Diego, se parece a la que leíste vos. Escribo, un tumor me pudre la lengua, y el tumor que la pudre me asesina con la perversa lentitud de un verdugo de pesadilla. Yo escribí eso aquí en Buenos Aires mientras oía llegar la lluvia, el invierno, la noche. Escribí, mi lengua se pudre. Yo escribí eso, hoy, un día de junio, mientras oía llegar la lluvia, el invierno, la noche. Y ahora escribo, me llamaron, ¿importa cuándo? El orador de la revolución. Escribo, una risa larga y trastornada se enrosca en el vientre de quien fue llamado el orador de la revolución. Escribo, mi boca no ríe, la podredumbre prohíbe a mi boca la risa. Yo, Juan José Castelli, que escribí que un tumor me pudre la lengua, sé todavía que una risa larga y trastornada cruje en mi vientre, que hoy es la noche de un día de junio y que llueve y que el invierno llega a las puertas de una ciudad que exterminó la utopía, pero no su memoria. Exterminó la utopía, ¿ven?
nuevamente el lenguaje de los años 70, ¿no? El lenguaje de los años 70, de 1970, el momento de las guerrillas. La novela va a tocar todos los aspectos de la vida de Castelli, incluso la vida íntima, incluso todos los aspectos ligados a su formación y demás. Pero hay algo notable, este hombre que muere empobrecido, como muchísimos próceres de la historia argentina, increíblemente, deja unas pocas cosas y las enumera, ¿no? Dice, un libro de Shakespeare, no, dice, un libro en inglés que se llama Romeo y Julieta, que me tradujo a Grelo. Miren ustedes, ¿no? Un hombre que leía el contrato social traducido por Moreno, firmado por Mariano Moreno, que era su amigo, ¿no? Etcétera, etcétera, tabaqueras, cosas y demás. Bueno, este hombre, paradojalmente, el orador de la revolución, muere de un cáncer de lengua, no puede hablar más. La paradoja de la historia argentina, ¿no? Es decir, metafóricamente se está representando algo que creo que queda claro, ¿no? Es decir, la palabra no puede ser enunciada. La revolución ha sido traicionada desde todos puntos de vista. Y algo notable, Pedro Castelli, el hijo de Juan José Castelli, 27 años después de que su padre muere degollado por los federales. El hermano de Mariano Moreno, don Manuel Moreno, participa del gobierno de Rosas. Fíjense cómo todo se ha mezclado, cómo la historia argentina ha permitido camaleonismo, diríamos, ¿no? Cambio de color en algún sentido. Esa revolución sigue en pie, no por los ideales que la mantienen, sino por la sangre que provocó posteriormente. La novela es una exquisitez de ser leída. Está muy bien escrita. Muy bien escrita. Yo la tengo subrayada, no quiero aburrirlos con citas y citas y citas. Como dice yo. No, por favor, pero quiero decir, disfrútenla porque incluso es escatológica. El dolor, la pudrición, la enfermedad, todo lo que trae, la miseria, esta idea de incluso lo sexual ligado a la imposibilidad, ¿no? Las mujeres que en algún momento vieron en este hombre, imagínense, un gran orador, y al año siguiente se está muriendo de un cáncer de lengua. Es una novela que a la vez es transversal para entender ciertos aspectos de la historia argentina. A mí me parece muy loable el plan que tuvo Rivera, es decir, ¿cómo hablo de la historia cercana a Argentina sin tomarlo allí? Tomando un personaje de la historia. La historia se repite. Se repite. Volvemos a un tema, y esto habilita, por supuesto, una larga charla que seguramente volveremos a mencionar y demás. Y es que justamente la literatura tiene como condición primero el lenguaje, el trabajo con el lenguaje escrito primero. Exacto. El gastar la palabra escrita. Tal vez mi hipótesis no sea nueva, mi lectura sea bastante repetida, pero esto que acabamos de leer en la voz de Sebastián, ¿no? Escribo, mi lengua se pudre, se me pudre, y repito, como Rosas que dice, el señor Sarmiento piensa tal cosa, el señor Sarmiento cada tanto. Eso es el trabajo, ya no solo con el lenguaje, sino con la sintaxis, con la referencia pronominal, con el periodo breve pero conciso. En el Farmer hay otro problema que también está aquí. Un libro en inglés que se llama Romeo y Julieta. Claro. Aquí en la novela El Farmer, la palabra farm aparece 3 veces nada más. Y el título, El Farmer. En este farm, Your Excellency. Claro. La cita en inglés. Rosas hablaba un muy buen inglés. Claro, pero la cita en inglés también viene a cuestionar el rigor de la palabra. ¿Por qué no el granjero o el hacendado o el estanciero? Claro. No, es el farmer, porque ya no es Rosas. Claro. Es el farmer. Ese farmer que algunos escritores, lo dice en un capítulo muy, muy divertido, vienen a preguntarle y lo miran que nunca montaron a caballo, nunca sintieron. Yo para ellos soy el farmer. Claro. Soy un simple granjero. No saben quién fue esto. Eso en primer lugar, ¿no? El trabajo con el lenguaje. Y como bien decía Sebastián, también la potencia de una obra literaria radica en justamente la posibilidad de evocar un referente
que a veces es más fácil reponer y a veces no. Como bien decís, ¿cómo hago para conectar una posición o un análisis o una intervención respecto de esa revolución que fue la lucha de los 70, ¿no? Ujú. La lucha entre De la montoneros, de las guerrilla, guerrillas, claro. etcétera, etcétera, que luego fue aplacada por las fuerzas militares y demás en la dictadura. Entonces, ¿cómo hago para hablar de eso en los 90, cuando esto recién, imagínense en los 90, los 80 fue el destape, en los 90 aquí en Argentina fue, caminaban por la calle y olían a champán y mortadela, ¿no? Es decir, era una cosa frívola, la literatura estaba como, bueno, qué sé yo, vamos. Y la voz de Rivera, un hombre ya hecho y derecho, un escritor provecto, dice, bueno, la única forma de mostrarle algo a todo el mundo, de esconder o de decir algo oculto, es mostrarlo desde otro lugar. Exactamente. Bueno, hablemos de otra revolución. Estamos hablando de la misma revolución. Bueno, te voy a poner en el epígrafe a Perón y a Lenin. Claro. Exacto. Como Rosas Marx. de 1900. El Farmer es del 96, auge del menemismo, más omnímodo. La idea de pensar que es la construcción de la unidad política. Sí, señor. La construcción del poder político desde la literatura. Exactamente. Hay un Shakespeare ahí que anda dando vueltas, se estima que Rosas no leyó a Shakespeare, Castelli no habrá leído a Shakespeare, pero está. Se lo traduce a Grelo, claro. Está la gran literatura, sí, la gran cultura, de un poeta blasfemo, que tradujo a un poeta blasfemo, ¿no? Dante es un poeta. La cultura en estos hombres, la cultura literaria no circula del mismo modo en que circula para nosotros. Exacto. Pero circula, ese es el tema. Sí. Andrés Rivera la hace circular, es algo que está ahí, es algo que genera una detención. Totalmente de acuerdo, muy bien observado. El Rey Lear, bueno, está. Claro. Porque es un Rey Lear también. Es un Rey Lear, él también. El Farmer, la única, lo dice, dice, la única diferencia es que yo no pedí que dijeran cuánto me amaban, ¿no? Claro, como dice el Rey Lear. El gran error del Lear fue de este tal Lear que me dice Palmerston que tal cosa. Y otra vez eso de la referencia, de la cita, de la polifonía. Sí. Shakespeare, que me dijo Lord Palmerston, que fundó la lengua inglesa, el señor Sarmiento dijo que tal cosa, el señor Mitre escribió tal otra. Claro. En carta que me hizo poner lágrimas en los ojos, Urquiza, que se dirigió a mí como Your Excellency, dijo, y está la voz de Shakespeare, está la voz de Urquiza, está la voz de Palmerston, está la voz de Mitre, de Sarmiento, desde la voz de Rosas, que es la voz de Rivera. Exacto. Eso es lo grandioso. Es decir, eso es literatura. Eso es lo que hace la literatura. Bueno, un dato más, Diego, que me surge de todo lo que estás diciendo, excelente. Una conexión entre las dos es el personaje de Cufré, que aparece, Castelli lo ve en un momento, Cufré va a aparecer 24 años después, ¿no? En la otra novela, como algo ligado a la traición. Y uno, después de leer a Rivera, sobre todo estas dos novelas, entiende algo fundamental. La política, no sé si mundial, pero la política argentina se ha construido sobre dos elementos claves. La traición, fundamental, y una cantidad de adulones que van a ser traidores. Es decir, aparece aquí, muchas veces citado por Castelli, la idea de aquellos que participan del tirar la piedra, ¿no? Participan y luego esconden la mano porque les conviene el pacto por debajo de la mesa. Y en segundo lugar, y muy bien en el Farmer, ¿no? Como decía Diego, el hombre que fue temido y que fue aplaudido por toda la sociedad bonaerense porque Rosas ganó con 8.000 y pico votos contra 2, ¿no? Es insólito. Ganó esas elecciones en el plebiscito que se realiza para confirmarlo, habiendo dicho él, necesito el poder absoluto, porque tampoco vino y dijo, bueno, ahora me hago con él. No. Dijo, yo necesito esto. Si me lo dan, sí. Si no, no. Le dieron todo. Todos ellos después lo traicionaron. Y acá pasa lo mismo con Rivera, con Castelli, y va a seguir pasando. Y por eso esa relación con los años 70. ¿Cuántos de los que tiraban la piedra después pactaron por abajo de la mesa?
Alguien me dirá, son los que siguieron vivos. No sé, puede ser, pero yo valga decir que mi respeto va por todos aquellos que entregaron su vida por algo. Yo creo que equivocadamente, pero entregaron su vida por una convicción. Una convicción errada, violenta, no puedo compartirla, pero valga decirlo que obviamente merecen nuestro respeto y nuestro mayor reconocimiento. Ahora bien, en el medio, miles de traidores. Eso es lo que denuncia Rivera. Denuncia, queda muy feo. Es lo que pone Rivera, porque esto no es una novela. La literatura no denuncia. No denuncia, la denuncia no es denuncia. Pone en acto claro. la traición como un elemento clave en 1810 y por supuesto en los años 70 y siempre Eterno. ligado a la historia argentina. La cantidad de adulones y traidores es mayor que la cantidad de leales y de personas con constancia para mantenerse en esa clave. Mira qué lindo título le dimos a otro libro de Felipe Piña, ¿no? Traidores y adulones de la historia. Si Felipe Piña está viendo este programa, tiene libro nuevo. Ahí estamos, sí. No creo que coincidamos. Pero fue un chiste. No, digo, estuviste genial, pero no creo que coincidamos con su mirada. No creo que Felipe Piña consuma la última página. No, y lo mucho bien que menos hace. lo comparte. No, y mucho, por favor, no le recomienda esto a Felipe Piña. Exacto. Creo que nos quedamos... Andrés Rivera, vayan a él. Bien. ¿Tiene más novelas? Discúlpenme. Bueno, acá tenemos algunas. La Revolución recibió el primer Premio Nacional de Literatura. Eso también es para... Bueno, está El Precio, Los que no mueren, Nada que perder, En esta dulce tierra, Apuestas, que también la leí, es una linda novela. Los vencedores no dudan. El amigo de Baudelaire, que tal vez es la más extensa. La Sierva, está cansado, profe. Sí, no sé qué me pasó. Está cansadito, bueno. Y todas las que hemos nombrado. Vayan a Andrés Rivera. Siempre es, no para coincidir. No para coincidir, sino para abrir la mente. Abrir la mente con un hombre que leyó la historia de una manera muy... Sería un gran error ir a Andrés Rivera para buscar coincidencias. De hecho, yo no coincidiría en muchos aspectos. Yo no coincido. Claro. Política, ideológicamente, con sus ideas, con sus ideales. Pero debo reconocer que como escritor y como bien dijiste, saber leer, primero entender, leer y luego escribir. El profesor Ortega es socialdemócrata, liberal, comunista, fascista. Sí. Es jaurechiana tu definición, que no está muy lejos, de más de un personaje que anda dando vueltas por los medios. Estamos picantes, no sé qué pasa. Se autodefinen con ciertos oximorones. Claro, ¿no? claro. En fin, nos vemos el próximo lunes. Fasi falanjo peronista, dice Jaureche. Sí, que lo nombra muy bien Lucas Carrera. No estoy ni a favor sí. ni en contra, sino todo lo contrario. Muy bien. Estas son mis ideas. Avisos parroquiales breves. Hoy es el primer lunes del receso invernal que nos toca a los docentes y alumnos de todos los niveles educativos de la República Argentina, con lo cual esto es extraordinario. Porrini seguramente, mientras este programa se está emitiendo, estará en algún paraíso rodeado de arena, sí. Tomando alguna piña colada. Y yo, quien les habla, seguramente estaré en casa haciendo nada. Esta gente, pobre. Probablemente el lunes que viene no haya una emisión tradicional de La Última Página, sino que por ahí nos vemos en vivo, por ahí haya que tener alguna pausa. Lo mismo, creo que este jueves toca Con el Hilo, ¿o es la semana que viene? No, sí, este jueves. Por ahí hacemos algo más cortito, avisaremos, pero vamos a tener un pequeño delay porque nos tomamos unos días de descanso merecidos. Por lo pronto, Sebastián, como siempre es un placer volver a encontrarnos para seguir leyendo. Andrés Rivera, hay que leerlo. Sí, hay que leerlo. Así que insolable. Nos vemos, que tengan buena semana. Chao. Adiós. Gracias.